Muy buenas amigos, soy el Dr. Juan Blus y hoy vamos a ver la glucólisis. Explicaremos qué es y las reacciones enzimáticas que la componen. Y ya para terminar veremos qué utilidad en nuestra práctica clínica diaria puede tener todo esto. En la clase anterior hablamos del metabolismo. Dijimos que era el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurrían en la célula. Dijimos que el catabolismo consistía en degradar los nutrientes de los cuales nosotros nos alimentamos para producir moléculas sencillas y obtener energía. Dijimos que el anabolismo consistía en la ruta contraria. También dijimos que había unas moléculas llamadas enzimas que lo que hacían era catalizar o agilizar las reacciones químicas. Hoy veremos además que estas enzimas nos van a servir de puntos de control para frenar, acelerar o para desviar las reacciones hacia la formación de un nuevo producto. Dijimos también, de forma general, que las enzimas propias del catabolismo eran las deshidrogenasas y que éstas tenían el cofactor NAD+. Cofactor, recordemos, era la parte no proteica de una enzima necesaria para que ésta tuviese actividad. Esto es de forma general, porque hay excepciones, hay deshidrogenasas que no trabajan con el par NAD+/NADH, sino que trabajan con NADP. Por ejemplo, las deshidrogenasas de la ruta de las pentosas fosfato. Pero siempre intentamos tener el concepto general y luego las excepciones o quien quiera profundizar, pues lo puede hacer. También dijimos que las enzimas propias del anabolismo eran las reductasas y que éstas trabajaban con el cofactor NADPH. Y ahora, para empezar ya con la clase, vamos a centrarnos en explicar el catabolismo. Y en unas futuras clases, en unos futuros vídeos, veremos algún aspecto del anabolismo. Así, vamos a centrarnos en la ruta degradativa de las distintas biomoléculas de las cuales nosotros nos nutrimos. Y nos surge la primera pregunta, y es, ¿cuál es la razón principal, cuál es la función principal del catabolismo? ¿Cuál es la razón de querer nosotros degradar las moléculas que nos sirven como alimento? Pues la principal función, el principal objetivo es obtener energía. ¿Qué nos ocurre si no comemos? Que nos notamos débiles, faltos de energía. Así, la principal función de querer degradar las sustancias que no son nutrientes es obtener energía. Y aquí nos surge la siguiente pregunta, y es, ¿y de qué tipo de moléculas nos alimentamos? Mirad, nosotros, como seres heterótrofos, ya explicamos en la clase del metabolismo, nos alimentamos principalmente de moléculas o macromoléculas orgánicas. Y digo principalmente porque en una pequeña proporción también nos alimentamos de moléculas inorgánicas, como por ejemplo las sales minerales. Pero, como siempre, hay que tener un concepto general y luego, como digo siempre, quien quiera puede profundizar. Así, de forma general y principalmente, nosotros, como seres heterótrofos, nos alimentamos de macromoléculas orgánicas. Y aquí aprovecho para hacer una pequeña aclaración. ¿Qué es esto o por qué digo esto de moléculas orgánicas e inorgánicas? Mira, desde el punto de vista químico, las biomoléculas se pueden clasificar en orgánicas e inorgánicas. Inorgánicas, de una forma muy simple, serán aquellas moléculas que tienen una estructura química sencilla, que no son exclusivas de la materia viva y que son, por ejemplo, las sales minerales, el agua y algunos gases, como el CO2, el oxígeno. Y hablaré de moléculas orgánicas, aquellas que tienen una estructura molecular más compleja. Están formadas por cadenas hidrocarbonadas y son exclusivas de la materia viva. Y serán los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos y los ácidos nucleicos. Es decir, por ejemplo, una barra de hierro no contiene hidratos de carbono. Nosotros, como seres vivos, tenemos la exclusividad de estas macromoléculas orgánicas y además, principalmente, nos alimentamos de ellas. Y aquí alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿solo nos alimentamos principalmente de 3 tipos de macromoléculas orgánicas? Y la respuesta es sí. Es cierto que cuando uno va al supermercado ve miles de alimentos, pero los distintos alimentos no dejan de ser la distinta combinación de estas moléculas orgánicas de aquí. Su distinta combinación dará las distintas formas, colores, olores y sabores de todos los alimentos que nosotros conocemos. Pero si cogemos cualquier alimento y miramos en su composición, en su etiqueta, veremos que todos están hechos en mayor o menor proporción
de hidratos de carbono, de proteínas o de grasas. Cada una de estas macromoléculas orgánicas tendrá sus propias características de grupo y sus funciones preferentes. Pero como dijimos al principio, la principal función del catabolismo era obtener energía. Así, con eso inferimos o extrapolamos que, llegada la ocasión de cualquiera de estas moléculas de aquí, aunque cada una tenga su función preferente, llegada la situación, podremos extraer energía, nuestra maquinaria catabólica sabrá extraer energía de todas ellas. Las proteínas, por ejemplo, tienen variadísimas funciones y entre ellas a lo mejor prefieren formar estructuras, formar parte de la contracción muscular, de la respuesta inmunitaria, las proteínas de la coagulación, hacer de transportadores de otras moléculas, incluso formar las conocidas enzimas. Pero llegada la ocasión, también nuestra maquinaria catabólica va a saber extraer la energía química contenida entre sus enlaces de carbono. Las grasas también tienen variadas funciones. Forman las hormonas, las distintas hormonas, las vitaminas liposolubles, las conocidas prostaglandinas, están formando, por ejemplo, en las membranas celulares y también tendrán la función energética, la función de reserva de energía. Y aquí ya veremos en la clase de los lípidos que los carbonos de las grasas están más reducidos. Ya explicamos en la clase del metabolismo que estar más reducido es algo así como tener más electrones. Tienen como más cosas que quitarle, tienen más energía potencial que los carbonos de los hidratos de carbono. Pero ocurre que en las grasas podemos imaginar algo así como que están guardadas en los adipocitos, dentro de las células adiposas, y acceder allí es lento. Por tanto, su función es la de reserva de energía y su disposición para darnos energía lleva un tiempo. Los hidratos de carbono también tienen la función de formar estructuras. Por ejemplo, la ribosa y la desoxirribosa están formando el material nucleico que todos conocemos, los ácidos nucleicos. Pero en lo que se refiere al metabolismo energético, van a destacar sobre las otras dos biomoléculas orgánicas por ser la molécula que con mayor rapidez me va a disponer o me va a poder ofrecer energía. Además, algunos órganos, como el cerebro o los testículos, solo van a saber obtener energía de los hidratos de carbono y en concreto de la glucosa. No van a saber extraer energía ni de las proteínas ni de las grasas. Así, por la rapidez en ofrecerme energía y por su importancia debido a que hay órganos como el cerebro que solamente usan la glucosa como combustible, vamos a empezar tratando el catabolismo de los hidratos de carbono. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a verlo en un dibujo para entenderlo mejor. Ya dijimos en la clase anterior que nosotros, como seres heterótrofos, nos alimentamos principalmente de macromoléculas orgánicas, que serán los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, que se encuentran en mayor o menor proporción en los distintos alimentos. Estos polímeros, tras el proceso de la digestión, se descompondrán en sus distintos monómeros, las proteínas en los aminoácidos, los polisacáridos en los monosacáridos correspondientes y los lípidos en glicerol y ácidos grasos. Y estos monómeros pasarán al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo llegarán a los distintos tejidos, y es entonces cuando los distintos monómeros atravesarán y entrarán en la célula. Y ahora nos podemos imaginar que nosotros somos una célula cualquiera. Nosotros como célula tenemos que saber reconocer las características propias de cada una de las distintas moléculas orgánicas porque van a recibir un trato diferente. Nosotros somos allí el núcleo y de repente se nos han presentado 3 tipos de moléculas en el citosol y le preguntamos a la primera: ¿y tú qué eres? Y nos dice: pues mira, yo soy un ácido graso. ¿Un ácido graso por qué? Pues mira, tengo una cabeza polar, un grupo carboxilo, tengo una cadena hidrocarbonada polar, me gusta formar membranas. Ok, no sigas, tú eres un ácido graso. Así que súbete al coche este que se llama L-carnitina, que te va a transportar hasta la mitocondria porque allí te degradaré a ti, por una ruta que tengo en especial para ti preparada que se llama la beta-oxidación. ¿Y tú qué eres? Pues mira, yo soy un aminoácido. ¿Un aminoácido por qué? Pues estoy unido a un hidrógeno, tengo un grupo carboxilo, tengo una cadena o un grupo R y tengo también un grupo amino.
De ahí aminoácido. Un grupo amino, has dicho, entonces tú llevas nitrógeno. Ok, no sigas. Tú eres un aminoácido. También pasa, por favor, y vete hacia la mitocondria, que allí te degradaré por una ruta particular para ti que se llama la desaminación oxidativa y la transaminación, como ya veremos. Te quitaré el amino ese, desaminación, que me resulta molesto, y extraeré la energía contenida entre tus enlaces de carbono. ¿Y tú qué eres?, le preguntaré a la tercera molécula. Bueno, pues yo soy un hidrato de carbono. ¿Un hidrato de carbono por qué? Bueno, pues estoy hecho por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tengo varios grupos hidroxilo, OH. Tengo un grupo aldehído o un grupo cetona. Ah, mira, y tengo forma de anillo. Y para tu sentido del gusto, tengo sabor dulce. Ok, no sigas. Tú eres un hidrato de carbono, eres la glucosa. Tú quédate aquí en el citosol, que a ti te empezaré a degradar aquí, por una ruta que tengo en especial preparada para ti, que se llama la glucólisis. Y así vemos que tras una ruta de degradación propia para cada tipo de molécula orgánica, al final todas van a terminar confluyendo en un punto común, la formación de acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. Y es aquí, en este conjunto de 8 reacciones químicas que componen el ciclo de Krebs, donde se terminará de degradar cada molécula orgánica para formar moléculas de CO2. Durante este proceso, ya estudiaremos, se forman más moléculas de transportador electrónico reducido, que éstas posteriormente pasarán a la cadena de transporte electrónico y a la fosforilación oxidativa, para producir más ATP. Pero esto ya lo veremos en otro vídeo. Así, eso es la glucólisis. Será la ruta catabólica para degradar los hidratos de carbono, en concreto la glucosa, y que ocurre en el citosol. Vamos a verla con más detalle en un dibujo. Así vamos a ver la glucólisis, que como hemos dicho, es la ruta de degradación inicial para la molécula de glucosa, que ocurre en el citosol y estará compuesta de 10 reacciones químicas, en donde una molécula de glucosa terminará dando 2 moléculas de piruvato. Y en ese proceso, como ahora veremos, se producirán además moléculas de ATP y de NADH. Vamos a verla con más detalle. Aquí os he dibujado en profundidad las 10 reacciones químicas que ocurren durante la glucólisis, en donde una molécula de glucosa formada por 6 carbonos es oxidada, es simplificada hasta terminar dando 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una. Vamos a verla con más detalle. La primera reacción transforma la glucosa, una molécula de glucosa, compuesta, os he dibujado aquí, por 6 Cs, 6 carbonos, ya que la glucosa es una hexosa. La primera reacción, como decía, transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta es una reacción irreversible, ya que no la vamos a poder dar a la inversa, y está catalizada por la enzima hexoquinasa en todos los tejidos. En el hígado, os digo como curiosidad, además de la hexoquinasa, existe una enzima muy parecida que es la glucoquinasa, que cataliza la misma reacción, ¿veis?, de glucosa a glucosa 6-fosfato, pero con una particularidad, y es que la glucoquinasa no mete la glucosa en la glucólisis, sino que la lleva hacia la formación de glucógeno. Y es que la glucoquinasa cataliza la misma reacción que la hexoquinasa, pero la glucoquinasa se activa con concentraciones muy altas de glucosa, como por ejemplo ocurre tras las comidas. Así, el exceso de glucosa lo transformará en la formación de glucógeno. Pero continuemos hacia abajo, continuemos con la ruta de degradación de la glucosa, con la glucólisis. Como decíamos, la glucosa pasará a glucosa 6-fosfato por la hexoquinasa. Como vemos, aquí 6-fosfato, estamos añadiendo un fosfato en el carbono 6 de la molécula de glucosa. Y para eso hemos usado el fosfato del ATP. Hemos tenido que invertir una molécula de energía. Ahora pasaremos la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato por una enzima de tipo isomerasa. Estas reacciones en donde no cambia el número de átomos de carbono, ya que la glucosa y la fructosa ambas son moléculas formadas por 6 carbonos y solamente va a cambiar un enlace, es una función típica de las isomerasas. Ahora la fructosa 6-fosfato pasará a fructosa 1,6-bisfosfato
Esta reacción está catalizada por una enzima llamada fosfofructoquinasa. Esta enzima sí es importante y sí tenemos que recordarla, porque como luego veremos, es una enzima importante para luego cuando queramos regular la ruta glucolítica. Así la fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-bisfosfato por la fosfofructoquinasa. Como veis, hemos añadido un fosfato más. Antes había uno en el carbono 6 y ahora hay uno en el carbono 1 y en el carbono 6. Para eso hemos tenido que usar otra molécula de ATP y por tanto es la segunda molécula de ATP que de momento hemos tenido que usar en la ruta glucolítica. Y aquí, cuidado con la terminología. Decimos fructosa 1,6-bisfosfato, usamos el prefijo bis y no di, porque los fosfatos van a estar en carbonos distintos, en concreto en el carbono 1 y en el carbono 6. Usamos el prefijo di cuando los fosfatos están juntos. Por ejemplo, en la molécula de ATP, cuando da ADP, decimos adenosín difosfato, porque en ese caso los fosfatos sí que están juntos. Y ahora entramos en un paso decisivo, porque a partir de aquí la ruta se va a dividir en dos. La fructosa 1,6-bisfosfato será cortada por una enzima tipo aldolasa. Perdonad aquí, lo escribí mal, se llama aldolasa. Esta molécula, compuesta por 6 carbonos, como la molécula inicial de glucosa, será partida. La cortarán en dos moléculas de 3 carbonos cada una. Una se llamará gliceraldehído 3-fosfato y la otra dihidroxiacetona fosfato. ¿Pero qué ocurre? Que a la célula le suena mucho más apetecible esta que empieza por gli. No le gusta tener esta dihidroxiacetona fosfato porque no sabe extraer energía de ella. Además, como ya veremos, esta molécula es una vía de salida hacia la formación de lípidos y por tanto no le apetece tenerla. Así que ocurre que la dihidroxiacetona fosfato se convertirá en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, a partir de este paso, todo será doble. Todo lo que veamos a partir de aquí hasta el final, yo lo voy a explicar como una única ruta, porque solo explicaré una de las vías, ya que la otra sería idéntica. Pero quiero que tengamos en cuenta que a partir de aquí, en la célula estará ocurriendo lo mismo por dos. Por eso, en los puntos que más me interese resaltar, os remarcaré por dos. Ahora, la gliceraldehído 3-fosfato, una molécula de 3 carbonos, pasará a 1,6-bisfosfoglicerato. Y esta reacción está catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción produciremos nuestra primera molécula de energía, en forma de NADH, una molécula de transportador electrónico reducido. Os he puesto aquí por dos, porque como os expliqué previamente, la ruta desde aquí se había dividido en dos. Es decir, esta misma reacción de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato está ocurriendo dos veces. Una por la molécula de gliceraldehído 3-fosfato y otra por la molécula de dihidroxiacetona fosfato convertida en gliceraldehído 3-fosfato que pasa a 1,3-bisfosfoglicerato. Así os he remarcado aquí que se producirán no una, sino dos, por dos, porque esta reacción está ocurriendo dos veces. Recordad lo que explicamos en la clase del metabolismo, que las enzimas deshidrogenasas eran enzimas que actuaban en la ruta catabólica y que trabajaban con el cofactor NAD+. Aquí tenemos un ejemplo. Como observación os diré que si os fijáis, la molécula de gliceraldehído 3-fosfato pasa a 1,3-bisfosfoglicerato. Es decir, como veis, hemos añadido un fosfato más en el carbono 1. Pero no es como las reacciones anteriores, que el fosfato venía de la hidrólisis del ATP, ya que como hemos dicho, en esta reacción no estamos invirtiendo energía como en las dos anteriores, sino que estamos produciendo NADH, estamos produciendo energía. Por tanto, ese fosfato que ponemos de más no viene del ATP, sino que viene, como os he puesto aquí, de un fosfato inorgánico. Ahora, la 1,3-bisfosfoglicerato pasará a 3-fosfoglicerato, por acción, ahora sí, de una quinasa. Como veis,
hemos pasado de tener un fosfato en el carbono 1 y en el carbono 3 a solo tenerlo en el carbono 3. Ese fosfato se lo hemos cedido al ADP para producir nuestra primera molécula de ATP. Os he puesto por 2, os vuelvo a recordar, porque esta reacción se está produciendo dos veces. La 3-fosfoglicerato pasa a 2-fosfoglicerato. Si os fijáis, no cambia el nombre de la molécula. Y sencillamente lo que hemos hecho ha sido cambiar de posición el grupo fosfato. Antes estaba en el carbono 3 y ahora está en el carbono 2. Donde estaba el hidroxilo ponemos el fosfato y donde estaba el fosfato ponemos el hidroxilo. Y esto lo hace una mutasa. La 2-fosfoglicerato pasará a fosfoenol piruvato por acción de la enolasa y se liberará de más agua. En la última reacción de la glucólisis, el fosfoenol piruvato pasará a piruvato. Si os fijáis, la palabra fosfo desaparece y nos quedamos solamente con piruvato. Ese fosfato se lo vamos a ceder al ADP para producir nuestra segunda molécula de ATP. Os he puesto aquí por 2, vuelvo a insistir, porque esta reacción se está produciendo dos veces. Y estará catalizada por una enzima también importante que también tenemos que recordar, llamada piruvato quinasa. Así, este es el producto final de la glucólisis, el piruvato, una molécula de 3 carbonos. Yo os he puesto 2 porque, vuelvo a insistir, como la ruta se dividió en 2, por una molécula de glucosa que entró, hemos terminado produciendo 2 moléculas de piruvato. Y ahora, con una visión más general, vamos a estudiar el rendimiento energético de la glucólisis. Si os fijáis, la glucólisis la podemos dividir en dos partes. Una primera parte de inversión de energía y una segunda parte en donde producimos energía. En la primera parte, la molécula de glucosa pasó a fructosa 1,6-bisfosfato por acción de una quinasa, una isomerasa y otra quinasa. En ese proceso, recordamos que tuvimos que invertir 2 moléculas de ATP. Así, os he puesto menos 2 ATPs. En una segunda etapa, hemos producido energía. Recordemos que hemos producido una molécula de NADH, una molécula de ATP y otra molécula de ATP. Pero recordad que esto es una vía y a partir de aquí la reacción era doble. Por tanto, el rendimiento energético de una ruta aislada será un ADH, 2 ATPs y una molécula de piruvato como producto final. Pero como la ruta se produce dos veces, recordemos que una venía por acción directa de la aldolasa y otra por una acción posterior de la isomerasa, tenemos que multiplicar a los productos que hemos obtenido de una vía, tenemos que multiplicarlos por 2, con lo que el rendimiento total de esta segunda fase de producción de energía serían 2 moléculas de NADH, 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato como producto final. Pero ahora, a estas 4 moléculas de ATP producidas en esta segunda fase, tenemos que restarle 2 moléculas de ATP que tuvimos que invertir en la primera fase. Con lo que el beneficio neto final de toda la glucólisis será 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato como producto final. El piruvato, el producto final de la glucólisis, tendrá distintos destinos metabólicos, como ya veremos. En las células capaces de realizar la respiración celular, entrará en una ruta oxidativa, continuará degradándose, simplificándose para seguir extrayendo energía de sus enlaces. Entrará en la mitocondria. Ya veremos que otra opción es que el piruvato entre en una ruta reductora, en un proceso conocido como fermentación. Y llegado a este punto, quiero que empecemos a ver la glucólisis de una forma más amplia. Quiero que no solo la veamos como una ruta degradativa para degradar la glucosa. Quiero que desde ya empecemos a verla como una ruta en donde los distintos intermediarios glucolíticos van a servir, además, de sustrato para distintas rutas de biosíntesis. Como habéis visto en el dibujo, la ruta glucolítica tiene salida
para poder formar lípidos, podrá formar aminoazúcares o distintos aminoácidos aromáticos o distintos aminoácidos. Incluso la glucosa puede desviarse hacia la ruta de las pentosas fosfato. Así, no solo únicamente es una ruta degradativa, sino que los intermediarios glucolíticos van a poder servir de sustrato para formar nuevos productos. Si os fijáis, tenemos que empezar a ver a la glucólisis no únicamente como una vía catabólica para degradar a la glucosa, sino que, como ya veremos, los distintos intermediarios que se van formando van a poder servir de sustrato para la formación de nuevos productos. Así, por ejemplo, el piruvato veremos que va a poder formar distintos aminoácidos, que la dihidroxiacetona fosfato, como os he puesto aquí, va a poder servir de sustrato para la formación de lípidos y que, como os dije al principio, la glucosa, a partir de la glucosa 6-fosfato, podrá desviarse hacia la formación de glucógeno. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para explicaros una cosa. Mirad, la glucosa, su ruta predominante es la glucólisis. La ruta predominante del catabolismo de la glucosa es la glucólisis, para terminar formando piruvato. Pero hay un proceso alternativo, una ruta catabólica alternativa en donde la glucosa, a partir de la glucosa 6-fosfato, os la he puesto aquí arriba para no confundirnos, es una ruta alternativa donde la glucosa se va a oxidar, se va a degradar, pero para formar otros productos que no son el piruvato. Esta ruta alternativa, esta ruta oxidativa alternativa, se conoce como la ruta de las pentosas fosfato y nos servirá para producir el NADPH, que luego esta molécula de aquí, como ya vimos en la clase del metabolismo, nos ayuda a suministrarnos los electrones para la biosíntesis reductora, y también esta ruta nos producirá ribosa 5-fosfato. Recordad, la ribosa es un azúcar que nos servirá para la formación de nucleótidos. Y ahora vamos a ver la regulación o cómo podemos regular la glucólisis. Mirad, la glucólisis está estrechamente relacionada con otras rutas metabólicas importantes, como por ejemplo la formación o la degradación de glucógeno, la glucólisis y la gluconeogénesis, como ya veremos, la ruta de las pentosas fosfato o incluso con el ciclo de Krebs. Así es difícil considerar la regulación de la glucólisis de forma aislada. Pero como siempre, para simplificar, vamos a considerar que hay 3 enzimas que principalmente controlan las reacciones irreversibles o los pasos limitantes en la glucólisis. Vamos a verlo con el dibujo. La regulación de la ruta se va a producir principalmente por 3 enzimas glucolíticos, que serán la hexoquinasa, que ya dijimos al principio, que era una enzima que catalizaba una reacción irreversible en donde se le añadía un grupo fosfato a la glucosa, la fosfofructoquinasa, que también catalizará una reacción irreversible, y ya veremos por qué es tan importante, y la piruvatoquinasa, que también catalizará una reacción irreversible, controlando el final de la ruta. De estas 3 enzimas, la más importante o el principal punto de control es la fosfofructoquinasa. Solo diremos que esta enzima se inhibe por la carga energética de la célula. Es decir, si detecta que hay mucho ATP ya en la célula, bloqueará el paso para que no se transforme más fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. Así, se inhibe esta enzima por la concentración de ATP y por la concentración de citrato, que ya veremos es un producto del ciclo de Krebs. Y con todo lo que ya sabemos de la glucólisis, ¿qué podemos decir? Que es una ruta, un conjunto de reacciones que necesita oxígeno para que se produzca o que no necesita oxígeno. ¿Es una ruta aerobia o anaerobia? ¿Yo he nombrado el oxígeno en algún momento? No. Por tanto, es una ruta anaerobia. De hecho, la glucólisis es la única vía metabólica capaz de generar energía en condiciones anaerobias. Dicho de otra forma, las otras rutas degradativas que he dicho para las distintas biomoléculas sí necesitarán oxígeno para producirse. La glucólisis, repito, es una ruta anaerobia y que no necesita oxígeno para producirse. Así, la glucólisis, esta ruta degradativa que no necesita oxígeno para producirse, parece ser también la más antigua.
Y es que de hecho es un conjunto de reacciones que compartimos nosotros, los seres aerobios, con los microorganismos anaerobios. Es una ruta casi universal de las células vivas. Es una ruta que ya posiblemente usaban los primeros microorganismos hace más de 3.500 millones de años. Fijaros qué seductor resulta todo esto. Saber ahora que parte de lo que somos, parte de la maquinaria que tenemos dentro, conserva estos vestigios tan primitivos y tan remotos. Lo hace cautivador y a la vez nos hace todavía más extraordinarios. Con la evolución apareció el oxígeno en la atmósfera y los organismos aerobios más evolucionados aprendieron a usar el oxígeno, la molécula inorgánica del oxígeno, para seguir degradando la glucosa, para seguir degradando el producto que habían formado, el piruvato. Pero esto es motivo de un nuevo vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.